Estimados hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta sala de conferencias de nuestra sala central, de nuestra sede central de la Asociación Gnóstica de Antropología. Me complace recibirles este día para iniciar este seminario con la conferencia Las Pascuas de Resurrección, que corresponden a este día, Jueves Santo. Importante entonces que investiguemos, que estudiemos, digamos, los fenómenos, las causas en la historia de lo que miles de años después se conoció el fenómeno del ágape divino que el Maestro Jesús el Cristo realizó con sus apóstoles y que dio origen a la actual Eucaristía, como se conoce en las diferentes iglesias, a este proceso en el cual las almas intentan ligarse a su Cristo íntimo. Vamos a estudiar entonces, orientados por la obra del Maestro Samael, este tema maravilloso, las Pascuas de Resurrección. Primero, buscamos el origen de todas estas fiestas espirituales en la antigüedad. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento aparece la señal de Abraham y que toma entonces a su hijo Isaac como el cordero a sacrificar, en muestra de obediencia fiel al Padre o a Jehová. Dice el Génesis, Moisés en el Génesis dice: y Dios dijo, toma a Isaac tu hijo único, a quien tanto amas, y ve a la tierra de visión, y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Entonces, en esa fiesta se ofrece un cordero, se ofrecía en aquel tiempo un cordero. Y el Génesis narra entonces cómo Jehová, Dios, le hace la exigencia a Abraham para probar su fidelidad. Cuando llegaron al lugar, dice el Génesis, finalmente llegaron al lugar que Dios le había mostrado, en donde erigió un altar y acomodó encima la leña, y habiendo atado a Isaac su hijo, le puso en el altar sobre el montón de leña, y extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero antes de eso le decía Isaac, el hijo, al padre: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Entonces Abraham le decía: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Esto es algo miles de años antes de lo que nosotros conocemos como la última cena, precisamente ya en el Nuevo Testamento. Aparece entonces que en ese momento, cuando iba a ser sacrificado, aparece el ángel del Señor y le dice, y lo detiene para que no lo sacrifique. Y entonces ven, según el Génesis, de un cordero que había quedado atrapado en unas ramas cerca de ahí, y ese fue el cordero que sacrificó Abraham en vez de sacrificar a su hijo Isaac. El otro elemento histórico que precede a este misterio de la última cena es ya en el Egipto, en una de la 10ª plaga de Egipto, con la cual Jehová castigaba entonces y hacía presión sobre la soberbia del faraón en el tiempo. Esa última plaga de Egipto, generada por Dios,
sentenciaba a morir a todo descendiente primogénito de cada familia, excepto aquellos que encontraran en casa en donde se había sacrificado a un cordero y con su sangre se hubiesen pintado los postes de las puertas de dichas casas. Entonces se sacrificaron un cordero en la época de Moisés precisamente para sacar al pueblo de Israel, de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces donde hubiese una sangre de cordero pintada en el umbral de sus casas, el ángel de la muerte, o sea, no iba a entrar y no iba a cobrar una vida de los primogénitos. En aquellos lugares donde un cordero había sido sacrificado y utilizado su sangre para poner una señal en las puertas, las promesas era que todos estarían a salvo. La muerte pasaría largo por esa casa. Así que ese día fue llamado Pascua. Ese día, día de la Pascua, es decir, el día en que la muerte pasa. Que pasa, entonces. Es importante porque son dos hechos históricos que preceden a lo que se conoce ya en el Nuevo Testamento con la fiesta de la Pascua que realiza el Maestro Jesús con sus apóstoles. Es una fiesta tradicional judía, tradicional. Entonces ellos se ordenó definitivamente que se hiciera eso y que se celebrase esa fiesta del sacrificio del cordero año con año. Entonces la sangre del cordero entonces lava, da vida. Vean los simbolismos que esto trae consigo. Ahora, ya en los tiempos del Maestro Jesús encarnado y realizando su drama cósmico en las calzadas de la Jerusalén, aparece un hecho maravilloso que nos une a nosotros, dijéramos, une al movimiento gnóstico de estos tiempos con este ministerio de hace 2000 y tantos años atrás. Y es precisamente la celebración de la Pascua. Cuando esta Pascua, que es una celebración judía, que era celebrada desde sus orígenes como una comida, a los panes ácimos se añadió el rito del sacrificio y banquete de un cordero, y se recordaría anualmente la Pascua del Señor, la liberación del pueblo de Israel y el momento en que la muerte pasa de largo, no llega a su casa. Pero está ligada definitivamente a un hecho formidable a nosotros mismos, que es precisamente el fenómeno donde le preparan el aposento para que el Maestro Jesús de Nazaret celebre con sus apóstoles la Pascua judía de ese momento, un Jueves Santo. Y entonces tiene un antecedente importantísimo, esotérico, que es cuando aparece entonces la figura de un hombre con un cántaro de agua, que es el que va a guiar a los apóstoles hacia el aposento, hacia el lugar donde se comerá la Pascua. En el Evangelio de Marcos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Esa era una tradición judía y ellos eran judíos. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, esto fue lo que les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y le dijo: seguidle. A ese hombre que lleva el cántaro de agua, seguidle. Entonces ese es otro hecho histórico que precede a los momentos que nosotros vivimos en estos tiempos del fin, en la era de Acuario, porque escogió un símbolo maravilloso, el gran Maestro Jesús, como para poder, dijéramos, entregar el misterio de la Eucaristía ligado a los futuros tiempos del fin,
en la era de Acuario. Esto es tan simbólico porque, por ejemplo, el trabajo de llevar agua a un hogar en esos tiempos en Israel no correspondía a un hombre, era trabajo de mujeres. Entonces, un hombre con un cántaro de agua yendo a la fuente a traer agua era algo denigrante, algo que rebajaba la calidad de un hombre. Por eso es un símbolo. Debemos encontrar un símbolo en todo esto. Pero este señor del cántaro se convierte así en el guía ideal para los discípulos. Hace las veces del Maestro Jesús, que se ha identificado con el depositario en el nombre del cántaro, su absoluta confianza. Vemos cómo definitivamente le dice, Él sabe dónde llevarlo, Él sabe dónde vamos a comer la Pascua. Y entonces eso liga definitivamente a aquel fenómeno, aquel ágape sagrado de la Santa Cena, a miles de años después, a los tiempos en que aparece entonces el signo del aguador en la era de Acuario, y donde después se desarrolla y debe desarrollarse más ampliamente estos conocimientos que ahora estamos compartiendo. Y les dice, y donde entrare, decida el Señor de la casa, el Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ese es el recado que llevan los apóstoles al Señor de la casa. Y Él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado para nosotros. Allí fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ese misterio maravilloso, ese misterio histórico, definitivamente, datos históricos que preceden y que ligan definitivamente a aquel momento del Jueves Santo previo al sacrificio. Vean que el fenómeno del ágape, entonces de la última cena, es una preparación para la inmolación, una preparación para el sacrificio del Cordero, que lo hacen definitivamente en la fiesta de la Pascua en el pueblo judío. Lo vamos a ver despacio. En tiempos de Jesús la Pascua era la fiesta más importante de los judíos. La Pascua es el paso de Dios, el paso donde Dios llega y no elimina los primogénitos para salvar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Dice el maestro Samael y liga estos fenómenos y dice, cuando Jesús estableció la escuela gnóstica, partió el pan y dijo a todos, y relaciona la escuela gnóstica, relaciona entonces la enseñanza gnóstica, el movimiento gnóstico lo relaciona a ese instante donde él cimienta entonces. 2000 años después aparecerá entonces esto, y dice, y dijo a todos, tomad y comed que este es mi cuerpo. Repartió el vino y dijo, tomad y bebed que esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Entonces liga estrechamente esos dos momentos. Ese momento grandioso del Jueves Santo a la apertura, a poner, dijéramos, en actividad, a refundar lo que es la escuela, el misterio gnóstico del ser, para que sea develado por el hombre que lleva el cántaro de agua en sus hombros. Y ahí entonces nos aparece el fenómeno de la conversión del cuerpo, de la energía universal, de esa energía crística universal, convertida o transubstancializada en el jugo de la vid y en el fruto del trigo, en el pan y el vino. Entonces explica el venerable maestro Samael que el pan y el vino no son solo materia, sino energía, ni energía motriz, sino que conciencia Cristo. Cristo en sustancia y en conciencia. Ese pan y ese vino, una vez entonces transubstancializada en materia,
cómo entonces la sustancia de Cristo se materializa. Y por eso dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y deja entonces un mandato del Señor, y dice: haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces hay un mandato que da en ese mismo instante, y precisamente lo liga definitivamente a ese rito fundamental de la Pascua, que está ligado estrechamente a la última cena del Señor. Se siguió practicando, dijéramos, en la cena, en familia, en fraternidades cristianas del inicio, ¿no?, del cristianismo, pero lo liga estrechamente al misterio del aguador. El aguador es un mandato que debemos nosotros entonces comprender. Está ligado de hecho al quinto de los 7, que miles de años después se encarnaría para entonces develar todos esos misterios crísticos y poner en marcha en sí la escuela gnóstica, con todos sus niveles, con todos sus misterios y con todos sus sacramentos. De hecho, pues, la Eucaristía, como se conoce, fue instituida por Jesús de Nazaret, Jesucristo, en la última cena, y los primeros cristianos continuaron las escenas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, para partir el pan representándole a Él. Y ahí surge entonces ya la figura del guía, dijéramos del pastor o del sacerdote, sí, la figura de esto, representándolo al Señor en la ausencia física. Inicialmente se celebraba como una cena comunitaria que se desarrollaba en las casas de los primeros cristianos. En cierto modo, las primeras congregaciones cristianas, ellos contaban con el pan y el vino y la comunión. El objetivo era compartir la comida con los pobres y celebrar que Jesús estaba presente en la cena, y ir cumpliendo con el mandato que dice: haced esto en memoria de mí. Ahora, bien interesante una cosa que vale la pena que lo toquemos y reflexionemos. En la enseñanza del maestro Samael, en las grandes revelaciones que hace el maestro Samael, el maestro Jesús asume la figura de nuestro Cristo íntimo. El maestro Jesús entrega la doctrina del íntimo. El íntimo es el salvador interior de cada uno de nosotros, y las partes deben autorrealizar todas las partes autónomas y autoconscientes del ser. Cuando el Cristo resucita de entre los muertos, todas las partes autónomas y autoconscientes del ser están autorrealizadas o completamente despiertas. Y las principales partes autónomas y autoconscientes del ser son sus 12 apóstoles, en primer lugar. Entonces Él está reunido ahí compartiendo con las otras partes del ser, con las otras partes autoconscientes del ser, que son sus 12 apóstoles. ¿Entienden? No está fuera de sí, y no son elementos históricos o externos en sí. El esoterismo gnóstico nos enseña que Él está hablando definitivamente con las otras partes autónomas y autoconscientes del ser, con las cuales comparte su cuerpo y su sangre. El Cristo íntimo, una vez nacido en el cuerpo de un iniciado, entonces comparte todo su enseñanza
y además asume la necesidad de autorrealizar hasta la última parte, autoconsciente, autónoma y autoconsciente del ser, de aquel iniciador que lo ha encarnado. Entonces por eso aparece la intimidad de esto. Dice el venerable maestro Samael que el pan y el vino resultan extraordinarios para la cristificación. Siempre hace falta recibir la unción cristónica, porque todos nosotros necesitamos de los átomos del Cristo cósmico para poder ayudarnos. Por eso dijo el Señor: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Piense bien todo lo que encierra eso, porque Él es el pan vivo bajado del cielo, porque Él es la sustancia cristónica que hemos tratado de percibir en la práctica de la meditación. Es la sustancia que da vida a todo cuanto existe, pero ahí transustancializado se ha convertido en pan y en vino. Y si uno come de este pan, vivirá para siempre, porque el que logra definitivamente asimilar dentro de sí mismo toda la sustancia de Cristo, de hecho logra la eternidad y la inmortalidad. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Y eso lo dice el Evangelio de Juan. Al develar definitivamente, al querer entonces concentrarnos solamente en este versículo bíblico del Evangelio de Juan, es toda la obra develada de la cristificación que hace el venerable maestro Samael en sus diferentes libros. Les dice también, fíjense bien, les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque se está preparando para la inmolación, para el sacrificio del viernes del siguiente día. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros os es dado, haced esto en memoria de mí. Esto es bien importante. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros derrama. Esto es el Evangelio. Ahora nosotros tenemos que entrar entonces al proceso de la develación y de las revelaciones que hay sobre estos aspectos del Evangelio crístico. De hecho, que nosotros tenemos que aprender a percibir esa fuerza solar, el íntimo, en nuestro corazón. El corazón es el sol central de nuestro universo interno. Y estos átomos crísticos solares que penetran a través del pan y el vino, estas vidas ígneas, vidas de fuego, esos agentes secretos del adorable trabajan silenciosos dentro del templo corazón, invitándonos una y otra vez a hollar la senda que nos ha de conducir al nirvana, dice el maestro Samael. El conjunto de átomos dioses que constituyen el organismo y que obedecen al átomo logos que está en el corazón, tiemblan de emoción cuando los átomos del logo solar, coagulados en el pan y en el vino, penetran en nuestro organismo para nuestra cristificación. Y se da entonces el fenómeno de cómo una sustancia sutil, de cómo los hidrógenos más finos, más sublimes, que dan entonces la vida a todo cuanto existe, se transustancializa por medio del sacramento de la iglesia, y por mandato de Dios mismo, por mandato del Señor, se transustancializa y toma forma. El fruto de la vid y el pan toman forma definitivamente
darnos vida, para ayudarnos y conducirnos en el camino del despertar de la conciencia. Thomas de Kempis dice de una manera interesante en su libro La imitación de Cristo, que muchos corren a diversos lugares para visitar las reliquias de los santos y se maravillan de oír sus hechos, miran los grandes edificios de los templos y besan los sagrados huesos guardados en oro y seda. Y tú estás aquí presente delante de mí en el altar, Dios mío, Santo de los santos, Creador de los hombres y Señor de los ángeles. Y es lo que hacía él, porque definitivamente era un monje católico, era un monje definitivamente. Entonces está hablándole al Cristo transustancializado, al Cristo obra de la transustancialización, que significa cambiar de sustancia, el cambio de una naturaleza determinada por otra. Pero esto definitivamente es algo que nosotros tenemos que comprender y meditar profundamente para percibir esa energía crística penetrando en el cuerpo. Ahora deben ocurrir definitivamente procesos interesantes dentro de nuestro cuerpo físico. El Cristo íntimo, es decir, cada uno de nosotros tiene su Yeshua, su Jesús interior, su Jesús particular, atómicamente, ahí vibrando en el corazón. Y esos tres átomos y centros maravillosos que están presentes en el cuerpo, uno el del Padre, el otro el del Hijo, el corazón, y el Espíritu Santo, el órgano creador. Y aquí debe de manera ascendente comprender de esto que dice el Maestro: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para celebrar la Semana Santa, para hablar de la Semana Santa, primero definitivamente, de manera particular, alguien debería encarnar al Cristo primero. Celebrar la Navidad en el Cristo es lo primordial, porque no podría el Cristo íntimo hacer su trabajo en la tierra filosofal, desarrollar su drama particular, su drama cósmico particular, si no se ha encarnado primero. Entonces nosotros lo que nos hemos quedado es definitivamente a la teoría y entonces de hecho a los dogmas y a creer, y eso pues a algo, a nada, ¿no? Es importante, ¿no? Peor es ser ateo y peor es no entender nada o no tener ningún principio. Entonces esto debe entenderse, que estas tres fuerzas primarias de toda la creación se encuentran atómicamente en nuestro interior, y el átomo del Espíritu Santo debe surgir las vestiduras sagradas que necesita el Cristo para nacer. Entonces este espacio entre el Espíritu Santo y el Cristo cósmico corresponde a todo el proceso iniciático, hasta concluir con la quinta iniciación de misterios mayores, que nace el Hijo del Hombre, que nace entonces el hombre causal, y luego el misterio de la boda de las dos almas, para que entonces el niño Sol pueda encarnarse en el corazón del iniciado. Y luego el trabajo del Cristo es ascender al Padre. El trabajo crístico es definitivamente purificar y limpiar el templo para que el Padre pueda nacer. Entonces ahí vemos entonces todos los procesos de las grandes iniciaciones en ese marco, dijéramos, si lo vemos entonces como una ilustración del proceso. Y el camino de la vida, pasión y muerte, el drama cósmico de la Semana Santa, precisamente entre el corazón y el entrecejo, entre el corazón y la pineal, que es donde entonces el Cristo asciende al Padre.
Entonces, ¿qué necesitamos comprender primero? Primero que se debe nacer, y el nacimiento es con la fuerza del Espíritu Santo. Y debo decirles, antes de ver esto en la diapositiva, que toda la naturaleza y toda la creación, desde el seno del Padre, emana una energía que hace posible la creación y que sostiene la vida, una energía de carácter centrífugo. El maestro Samael define la fuerza, como la fuerza de la creación, que es el impulso centrífugo del ser. Es energía que sale del ser hacia la periferia y entonces sostiene la creación. Para que surja la materia, para que surja entonces lo que conocemos como universo visible o sensorial. Pero definitivamente en el trabajo de la creación interna, en el trabajo el camino de regreso al Padre, debe ocurrir todo lo contrario. Así como surgió la energía un día, entonces por voluntad del ser surge la energía para la creación de la materia, debe entonces dentro del iniciado, dentro del aspirante, del devoto, entonces sustraer esta energía de forma centrípeta hacia adentro y hacia arriba, porque va de regreso hacia el Padre. Es como enrollar la energía de regreso, y eso es lo que se le llama transmutación. ¿Dónde? A través del sexo, porque el sexo es el poder del alma, dice el venerable. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculinos y femeninos del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en 7 niveles, los 7 niveles del alma, que eso vamos a ver mañana en el siguiente tema. La transmutación es el cambio de nuestras energías sexuales en otra de tipo superior. Es la transformación del enseminismo, decían los antiguos alquimistas, en hidrógenos superiores. Con estos hidrógenos se crean las vestiduras solares para que nazca el Cristo en el corazón del iniciado, y ese es el proceso de regreso al Padre. Enrolla toda la energía, la asume dentro de sí mismo, y para eso definitivamente la tiene que transmutar, cambiar de condición, cambiar el hidrógeno 48 en un 24 y así sucesivamente hasta que llega convertido en un hidrógeno finísimo, el hidrógeno 3, que llega entonces al seno del Padre, y más aún cuando continúa hacia el absoluto. Esto es bien interesante, porque primero, antes de hablar del sacrificio de la Semana Santa, hay que saber entender que es necesario nacer. Interesante y maravillosa conversación la que establece el gran maestro Jesús de Nazaret con Nicodemo. Nicodemo no era cualquier cosa, un doctor de la ley y con su nivel de conciencia, porque lo podemos ver en lo que dijo, ¿no? Pero obviamente que no comprendía este misterio, y dentro de eso le dice el maestro: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ven ustedes lo que le dice Nicodemo, entre otras cosas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En esa pregunta que hace Nicodemo, se le responde el maestro Samael en toda la obra, en todo el cuerpo de doctrina, en el matrimonio perfecto, en todo le responde el maestro Samael, le devela, porque el maestro Jesús solo dijo: si no entendéis las cosas materiales, ¿cómo entenderéis las celestiales? Y no se pone a develarlo, porque vendría después, 2000 años después, porque el maestro Samael revela el misterio entonces que está encerrado dentro de la fuerza sexual del Espíritu Santo, para ver cómo puede un hombre nacer siendo viejo y cómo él puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer. A eso se le llama entonces la gran revelación del quinto evangelio, la quinta verdad, cuando revela y le responde a Nicodemo:
Cosa que nosotros entonces hemos leído en los libros. Entonces, ¿por qué es necesario que entonces primero con la fuerza del Espíritu Santo se crea el templo, se le deforma al templo de fuego, que es fuego cósmico, con la transmutación, eso que es energía para crear, es de M. Seminis, que dice para ser los grandes maestros quimistas, esa sustancia que da vida, se convierta en fuego, se convierta en hidrógeno, y fuego sagrado, entra en el hombre que está debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre, esa torre de Belén ardiendo. La torre de Belén se forma con 5 cuerpos solares, 5 vestiduras de sustancia electrónica solar, son esos vestidos, para que entonces el Señor, el Yeshua interior, pueda entonces penetrar en su templo, bajar al cuerpo. Y nadie podría recibir al Cristo íntimo si no tiene un templo establecido para él. Ese templo está formado por los cuerpos existenciales superiores del ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. Esos son los hombres de verdad. Porque hay 3 reinos. Hay un reino mineral abajo. Aquí entonces hay un reino, bueno, los vegetales, la vida, pero entonces está el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero sobre el reino animal está el reino del hombre. No somos nosotros. Nosotros somos animales, mamíferos racionales, ¿no? Pues así lo define la ciencia también. No es una ofensa, ¿no? Pero no, eso. Pero el hombre no, porque el hombre es soberano de toda la creación. El hombre es soberano de todo cuanto existe. El Cristo, el Espíritu del Fuego, no es un personaje meramente histórico. Es el ejército de la palabra, es una fuerza que está más allá de la personalidad y del ego y de la individualidad. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico universal. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver figuras históricas, ¿no? Entonces a buscar entonces la figura, porque la mente responde a imágenes, la mente siempre va a responder a imágenes, y por eso también es importante para nosotros la diapositiva, porque nosotros nos acordamos de algo. Así pues que el Cristo desciende, quiere entrar en cada uno de nosotros para transformarnos, para salvarnos, para quebrantar los agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en dioses solares. Ven ustedes que lo que se encarna, lo que se encarna en el corazón de un iniciado es el sol, es la potente y radiante energía del sol. Y este hijo del sol, ahí surgen los hijos del sol, ¿no? Por eso es que los grandes, acuérdense ustedes, y si no se acuerdan, si han leído en los grandes misterios egipcios antiguos, que gritaban llenos de éxtasis: gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, porque están ligados estrechamente al sol. Y decían ellos: benditos los que tienen al Dios Aurus encarnado, que es el Cristo íntimo, Aurus encarnado. Y terminaban: benditos los que les amen y les sirvan. Ahí puede sacar terminación uno, aquel que le sirve a estos seres, a los dioses solares. Definitivamente para ser hombre hay que ser hijo del sol, el hijo del sol, y es el soberano de toda la creación. La humanidad definitivamente, como lo decía Diógenes, ¿no? en su obra, definitivamente era muy severo y buscaba con una linterna al mediodía en Atenas. ¿Qué busca Diógenes? Busca un hombre. Pues ahí están las plazas llenas, y entonces era bastante pesado Diógenes, porque si esos son bestias, son animales, un hombre no se encuentra tan fácil. No puede entonces, como un hombre vestido con cuerpos lunares, no es un hombre, es un animal intelectual que es un animal superior. El error de la humanidad es creer que ya son hombres
pero no lo son, porque el hombre es soberano de todo cuanto existe. Camina sobre las aguas, detiene las tempestades, desata las lluvias, hace lo que quiere con la naturaleza, porque la naturaleza le sirve y le obedece al hombre. Entonces la historia de Diógenes y su linterna, que buscaba a un hombre que no lo encontró, y dice el maestro: solo un Cocteau, un maestro Moria, un Saint Germain, etcétera, son hombres. Aquí lo que abunda son los animales intelectuales, y de eso es la raza, de animales intelectuales, con potencialidad para convertirse en hombre y entrar entonces al reino del hombre. Y más arriba, el hombre tiene derecho entonces a ascender hacia el reino del superhombre. Nos dice el venerable maestro Samael que ante los dos veces nacidos, el que ha nacido por segunda vez, aquel hombre que ya nació, se encuentra entre dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Pero el de la derecha, digamos, el camino que pocos deciden tomar, porque es el camino duro que representó el Maestro Jesús en las calzadas de Jerusalén, el de la eliminación total de los defectos, el del Vía Crucis hasta el Gólgota, para ahí, dentro del misterio de la cruz, eliminar completamente a los defectos psicológicos, las causas de los errores, y así entonces morir en sí mismo. Vean lo que es el alcance del factor morir. Pero antes de eso habría que haber nacido, antes de llegar a la muerte total. De hecho, el que se decide a disolver el ego toma el camino de la derecha para convertirse en un ser inefable. Los que no se deciden a disolver el ego toman el camino de la izquierda y se convierten en esos seres diabólicos, dice el maestro, que en un Hanamusen. Pero bien, un Hanamusen no es cualquier cosa tampoco. Tiene los cuerpos existenciales de género, hay diferentes niveles que lo vamos a ver en otra conferencia. Pero los de la derecha tienen que someterse a la muerte, buscan la muerte. Dice, ante todo, para que haya resurrección se necesita que haya muerte. Sin ella no hay resurrección. Es necesario comprender que de la muerte sale la vida. La muerte es la corona de todos. Dice, el sendero de la vida está formado por la huella de los cascos del caballo de la muerte. Entonces necesita meterse por ese suplicio, y eso es un camino amargo, amargo como la hiel, que lo dice, porque entonces el trabajo profundo sobre sí mismo, la suprema negación de sí mismo, hasta eliminar a los tres traidores, hasta eliminar las causas de los defectos que nos han llevado por este camino de la inconsciencia total. Entonces el Cristo íntimo, encarnado en el corazón del iniciado, obviamente que sufre lo indecible. Dice el venerable que resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. Es aquí ahora. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. ¿Cuál es la diferencia con el gran maestro Jesús de Nazaret? Bueno, que él decidió hacer ese drama, hizo hacer todo y pasar todos estos sufrimientos aquí en el mundo de 48 leyes, aquí en el mundo físico, mostrar eso y someterle a tanto suplicio, a tanta amargura, dolores y sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a la humanidad. Dicen ese día, y aquí viene algo interesante con lo de la Pascua, llevaron a Jesús al pretorio. Era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. Pilatos les dijo a los líderes judíos:
Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Observen ustedes que ahorita es el tiempo de la Pascua. Mañana es el día de comer la Pascua. Mañana es el día de sacrificar un cordero. Y es de la fiesta judía. Todos nuestros calendarios están ligados pues a las fiestas judías. Por eso es que cambian los días de Semana Santa. A veces en abril, a veces en marzo. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Porque está sujeto a un calendario judío. Y les dice, quieren pues que le suelte al rey de los judíos. Y entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no a este no, sino a Barrabás. Porque este es el que tenían que eliminar. Entonces, ligado el sacrificio del Señor Jesucristo a la celebración de la Pascua. Por eso es que el jueves Él prepara su cuerpo, unge su cuerpo y comparte su cuerpo y su sangre con sus apóstoles, preparando entonces para la inmolación, preparándose para el sacrificio. Debemos entonces recordar que existen estas tres fuerzas terriblemente tenebrosas dentro de la psiquis humana, que cada uno de nosotros lleve en su interior. Eso que se conoce como los tres traidores. Judas, el demonio del deseo; Pilato, el demonio de la mente; y Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores, nos dice el venerable, crucifican al Señor de perfección en el fondo mismo de nuestra alma. De hecho, lo llevamos en los famosos tres cerebros: en la mente, en la emoción y en la voluntad. Y entonces, en vez de que se manifieste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres usurpan esos puestos, usurpan la tierra y el templo de Dios, para desde ahí dirigir al septenario tenebroso, obviamente. Ven cómo ustedes, mañana vamos a ver un poco sobre la ley del 7, ven ustedes cómo entonces esta ley del 3 invertida, la sombra del árbol de la vida, degenerada, involucionada definitivamente, dirige entonces al septenario, que son los 7 pecados capitales que se conocen. Judas, que es el demonio del deseo, cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata, es decir, por licores, dinero, fama, vanidades, fornicaciones, adulterio, etc. Y Judas tiene sus secuaces, los Joel con quienes trabaja, legiones. Pilato, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Y así somos, ¿no? ¿Ven ustedes cómo somos? Caifás, el demonio de la mala voluntad, para mí lo más perverso que existe. Traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico traidor convierte al altar el lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende los sacramentos, etc. Y este Caifás está representado en las iglesias todas, en todos los movimientos filosóficos. Y cómo entonces destruye las buenas intenciones que podría tener alguien que quiera hacer este trabajo. Es terrible, terrible el papel que juega Caifás definitivamente en el interior, porque es la mala voluntad, es lo que lo induce a las malas acciones, lo que lo induce al vicio, a la degeneración. Y es innegable, no estamos para juzgar a nadie, pero todos estamos sometidos a eso. Vemos los procesos involutivos dentro de todas las venerables instituciones religiosas. Porque no se trata de las instituciones, se trata de los problemas individuales de cada uno, de cómo afronta definitivamente
a su propio Pilato, a su propio Judas y a su propio Caifás. No podemos juzgar las doctrinas ni las iglesias. Todos estamos sometidos a terribles tentaciones, a terribles procesos. Así que resulta espantosamente doloroso el trabajo del Cristo íntimo que tiene que realizar dentro de nuestra propia psique. En verdad que nuestra muerte interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Pero lo interesante de este tema, ahora lo que estamos nosotros estudiando, es lo que estaba sucediendo un Jueves Santo. Entonces estaban preparando la Pascua, estaban comiendo la Pascua, en esa fiesta de la Pascua. Y los judíos entonces estaban, el día del Via Crucis no podían ir a la crucifixión, porque todos estaban en su casa comiendo el cordero que habían sacrificado. Entonces viene lo que es esta fiesta. Por mandato de Jehová en aquel tiempo, en el Éxodo, les dice: guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día habré sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardarán este día como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. De los panes sin levadura, definitivamente. Están celebrando precisamente este día de la Semana Santa y el día que lo crucifican, que lo sacrifican al Cordero. Lo sacrifican. El otro elemento importantísimo dentro de todo esto es que está ligado estrechamente al equinoccio de primavera. Está ligado. Esto debería ser definitivamente con el equinoccio de primavera, el Viernes Santo, porque ahí es donde el sol se crucifica definitivamente. La fiesta de la Pascua cae en el punto clave del calendario solar, el equinoccio de primavera, el momento en que por fin hay las mismas horas de luz y las mismas horas de oscuridad. Lo mismo largo entonces el día que la noche. Entonces este interesantísimo detalle, que la crucifixión del Señor es congruente entonces con la celebración histórica y el mandato que les da del sacrificio de un cordero, para mantener eso presente en la mente, y con el movimiento del sol, el movimiento del Cristo cósmico. Otro elemento interesantísimo es que el mismo lugar donde Abraham llevó miles de años antes a Isaac para sacrificarlo, es el mismo lugar donde entonces se crucificó al Maestro Jesús. Jesús, el León Cabir, el Cordero de Dios, fue crucificado exactamente en el mismo día en que los judíos entonces estaban sacrificando un cordero vivo, en memoria de la primera Pascua que inició este calendario. Recuerden que Pascua es cuando pasa muerte y no llega. Ese es en el monte Moria, con la señal de Abraham, precisamente el lugar donde el carnero muere para que Isaac pudiera vivir, era el monte Moria, exactamente el mismo lugar donde Jesús fue sacrificado muchísimos años después. Este monte Moria, de donde entonces le apareció el carnero trabado ahí en el monte, y entonces donde lo tomó Abraham para sustituir a Isaac, una vez que le fue dicho por el ángel que ya no lo hiciera. Interesante, porque ese mismo lugar es donde entonces, en ese mismo Moria, donde se llevó entonces la crucifixión del Maestro Jesús, donde se sacrificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según le dijo entonces Juan el Bautista. Entonces la conexión entre la crucifixión de Jesús y la Pascua está corroborada también en las escrituras rabínicas antiguas. El libro del Talmud dice: Jesús fue apresado en la víspera de la Pascua, un día como hoy, en la víspera de la Pascua. Jesús fue arrestado y ejecutado en el día de la Pascua del calendario judío.
El día que los judíos matarían un cordero en memoria de aquellos corderos que en 1500 años antes de Cristo hicieron que la muerte pasara de largo. Entonces se llama Pascua, significa paso. Pero vean la relación histórica de esos eventos, miles de años de diferencia. Viene entonces preparando los acontecimientos cósmicos, cristónicos, en el cual entonces se va mostrando a la humanidad el camino de las grandes iniciaciones. Y el Maestro, entonces Jesús, se inmola o sacrifica como un cordero, y con su sangre, de ahí donde viene, que lava entonces el pecado del mundo, porque entonces quita la muerte. La sangre del Cristo entonces lava la muerte. ¿Ves? Porque en el tiempo de Moisés, entonces, donde había mancha del cordero, entonces la muerte no llegaba. Significa entonces que aquel que asimila la sangre de Cristo, que asimila la sustancia de Cristo dentro de sí mismo, de hecho que consigue la inmortalidad. Así que interesantísimo. Ahora, la transformación superlativa solo es posible con la resurrección del Cristo. Cristo íntimo en el corazón del hombre. Esta es la fase culminante del tercer día de la resurrección. O sea, con 3 días, ¿no? El tercer día es la fase esa, culminante. El instante en que la tierra o la brillante constelación de la ballena vomita a Jonás, el profeta, para que salga a enseñar a Nínive para poder volver al Padre. De hecho, que está ligado a ese otro hecho evangélico histórico, ¿no? Toda exaltación va precedida de una humillación. La humillación es el descenso a los mundos infiernos para poder surgir de ahí limpio y puro y ascender al Padre. Definitivamente todos estos misterios envuelven entonces lo que conocemos como historia nosotros de celebración de la Semana Santa y el martirio, vida y pasión y muerte de nuestro Señor Jesús el Cristo. Definitivamente en la cultura judaica, ¿no? De la fe judía, definitivamente esto coincide con la fiesta de la Pascua, rememora entonces el paso del ángel de la muerte o de Dios que pasó y le dio vida a los primogénitos. Ahora, dice el venerable, necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la vida. Necesitamos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos. Necesitamos las Pascuas de resurrección. Pascuas de resurrección. Porque esa celebración que el Maestro estaba haciendo definitivamente en ese instante con sus apóstoles, ahora vemos nosotros el sentido que tiene. O sea, con las distintas partes autónomas y autoconscientes del ser, estaba reunido ahí, compartiendo entonces su cuerpo y su sangre, preparándose entonces para la inmolación. Siguiente día, entonces, era el día del sacrificio supremo para la muerte mística, para el triunfo total, porque la cruz entonces es el símbolo de la victoria del Cristo, el símbolo de la victoria del Cristo. Es cuando triunfa sobre todas las tinieblas, cuando deshace las tinieblas con su muerte. Nos dice el Señor de Acuario que esto de la resurrección es algo grandioso. Jonás estuvo en el vientre de una ballena 3 días y Jesús resucitó el tercer día. La ballena en sí representa el monstruo de la tierra, y es que la tierra tal y como está, el planeta Tierra tal y como está, no soporta tener en su interior a un hombre resurrecto. No soporta tener definitivamente a un resurrecto en sí. Lo tiene que botar, lo tiene que sacar, y ese es el misterio de Jonás. Entonces se llega entonces al suplicio de la muerte, y con la muerte, mediante la muerte del Cristo íntimo, mata a la muerte. Mucho más tarde en el tiempo, el Cristo íntimo debe resucitar en nosotros, dice el venerable Maestro Samael. Si nosotros utilizamos el árbol de la vida para explicar este misterio de la ascensión, de todo el misterio del movimiento cristónico,
o de las grandes iniciaciones. De hecho, vamos a encontrar la guía perfecta para comprender entonces el proceso de la resurrección. Si vemos existen definitivamente estos dos triángulos, los dos triángulos que forman el sello del Dios vivo, el sello de Salomón, Saba Salomón. Están separados definitivamente de un hombre caído, pero aquel que va ascendiendo entonces, y que va creando entre sí mismo las condiciones internas para el nacimiento y para la resurrección, hace entonces, concilia estos dos triángulos, dándole forma definitivamente a lo que es el símbolo del Dios vivo. Esa estrella maravillosa de 6 puntas que simboliza definitivamente a los dioses solares, que representa a los dioses solares. ¿Y dónde entonces asciende el Cristo después de su crucifixión? Nos dice el venerable maestro Samael que los maestros resurrectos adquieren inmortalidad, no solamente psicológica, sino también corporal. Jesús, el gran Kabir, todavía vive en el mismo cuerpo físico, que tuvo en la Tierra Santa. Vale la pena recordar algunas anécdotas y algunas palabras del maestro Samael cuando decía: en este momento no puedo atenderlo porque tengo una reunión con el Maestro Jesús en Nueva York. Y se iban. ¿Y cómo se iban? ¿Acaso se agarraban un avión? No. ¿Qué lo necesitan? No. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo, los hombres y el superhombre puede irse en el momento que quiera. Pero entonces decía: tengo una reunión con el Maestro Jesús de Nazaret en Nueva York. Y uno puede decir: Nueva York, cueva de todo un montón de cosas, ¿cómo puede andar un ser así? Pero ahí anda. ¿Y cuántas veces tal vez Jesús de Nazaret, con su cuerpo físico, le ha pedido agua como le pidió a la samaritana? Son cosas que nosotros no realizamos porque tenemos solo una visión histórica. Es obvio que el Maestro Jesús en este momento no debe andar con las túnicas que usaba así, las chancletas que usaba en aquel tiempo, ¿no? Debe usar zapatos bonitos, ¿no?, de marca y cómodos, y buenos trajes, camisitas bonitas. Bueno, porque es el tiempo en el que andan, ¿no? Pero ellos están más allá del tiempo. Ellos están más allá de lo que es este mundo y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, no es para ellos problema cómo se van a presentar y cómo se van a vestir. Pero que tienen el cuerpo físico, como lo tiene San Germain, como lo tiene Coctumí, como lo tiene el Maestro Moria, como lo tiene el Cristo Papaji en la India, miles de años con su propio cuerpo, con su mismo cuerpo. Como lo tiene el maestro Samael definitivamente, pero no este que conocemos en la foto, sino este lo guardó allá en Egipto y entonces sacó el otro que tenía más nuevecito. Me gustó más entonces el Cristo egipcio y con ese anda. Con ese entonces se mueve en este mundo. Así actúa el superhombre. Así vive el superhombre. Los resurrectos, los maestros resurrectos, han vencido la muerte. Con su muerte en la cruz vencieron la muerte, lograron la inmortalidad, vivieron las Pascuas de resurrección, se prepararon para el sacrificio, para la inmolación interior, y resucitaron al tercer día. Obviamente la tierra lo vomita y lo saca para que entonces puedan entregar su luz y su sabiduría al mundo y a la humanidad que tanto lo necesita. Esto me recuerda entonces, y quiero terminar esta conferencia cuando el maestro Samael en el arcano 12 de su libro Tarot y Cábala habla sobre el 11º mandamiento y el 12º mandamiento. El 11º mandamiento
es haz tu deber. El deber de todas las esencias y de las almas que estamos aquí en este mundo es regresar al Padre. Regresar al Padre. Y eso significa entonces nacer primero y luego morir y resucitar de entre los muertos para regresar al Padre. Aquellos hombres resurrectos, aquellos hombres, más bien hombres convertidos en superhombres, los maestros resurrectos cumplen el 12º mandamiento, que es: deja que tu luz brille. Y entonces esa luz emanan hacia la humanidad y orientan, forman grandes religiones, forman entonces grandes movimientos, como este movimiento gnóstico, aquí en los tiempos finales de la era de Acuario. Y se cumple entonces todo lo que los maestros fueron estableciendo desde un principio. Por eso es que estableció la escuela gnóstica cuando partió el pan y el vino, dio el bandellazo de salida y se proyectó definitivamente 2000 y tantos años más adelante. Ahora estamos nosotros aquí compartiendo esta sabiduría, este conocimiento, gracias a las grandes revelaciones del gran maestro resurrecto Samael, el quinto de los 7. Y como hombre resurrecto, como superhombre, decía: yo soy la fuerza que palpita en cada átomo, en cada sol. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y decía: yo soy la fuerza fuerte de toda fuerza, y en mí toda fuerza se refleja. Yo soy quien soy. La fuerza más grande del mundo entero es la fuerza del amor. Yo soy la fuerza del amor. Las palabras del divino Samael, quinto de los 7. Cumple su misión, cumplió su misión en un cuerpo físico, entregó la doctrina, se sumerge en la esfera de lo desconocido para nosotros los dormidos, pero deja la esperanza de seguir. Tenemos que seguir y tenemos que hacer eso en memoria de Él, y tenemos que hacer nuestro trabajo siempre en memoria del Cristo. Acordémonos entonces que estamos en estos tiempos de profunda reflexión y debemos ir comprendiendo cada vez mejor este misterio del Cristo Jesús y de todo el Cristo encarnado en los diferentes maestros resurrectos. Mañana tenemos la siguiente conferencia, que es la continuidad de esto, que es el Cordero Inmolado. Entender entonces esa revelación, esa visión que tiene Juan de Patmos. De Juan, entonces, cuando ve, entonces hay un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, y eso es el cordero. La inmolación de ese cordero es lo que vamos a estudiar mañana, Viernes Santo. Por ahorita terminamos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor no duden en hacerlo y con gusto trataré de contestar. ¿Todo bien? ¿Qué tenemos, Charlita? Bye.